Se incuba una gran recesión económica para Estados Unidos a partir de 2020, pero no solo en ese país, también en las segundas economías más grandes, China y la Unión Europea, lo advierten cada vez más organismos. Y ya se sabe qué pasa en el resto del mundo cuando alguno de esos tres entra en recesión. La crisis es global. Y si sucede en las tres principales economías del mundo a la vez, la OCDE ya alertó de una desaceleración global. El Banco Mundial lo confirmó. El Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones de crecimiento global para los próximos años y podría ser aún peor si Trump mantiene su guerra comercial. Pero no son solo estas tensiones, también destaca el abultado endeudamiento público y privado de Estados Unidos con sus frecuentes subidas de tasas de interés, incluso su burbuja inmobiliaria, sí, otra más. Son señales que obligan a prestar atención a los datos de los próximos meses para confirmar o no una tendencia a la que ya han puesto fecha. Para el 2020, la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión es del 60%. Una crisis en Estados Unidos sería suficiente para extenderse a nivel global, pero con su afán de salvarse, Trump podría antes arrastrar a otros a una recesión. Entre julio y septiembre del 2018, China registró su menor crecimiento en casi una década. Y la bolsa de Shanghái perdió más del 20% de su valor en casi un año. En 2009, el gigante asiático adquirió una gran deuda para ejecutar un plan de estímulos que le permitió esquivar los efectos de la crisis económica proveniente de Estados Unidos. Durante aquella crisis, China se transformó en el motor de la economía global. Entonces, con Estados Unidos en recesión y sin el motor de China, ¿quién nos podría ayudar? ¿A quién acudir para estimular la actividad global? No, tampoco cuenten con ella. La Unión Europea, pese a dar señales de recuperación, aún no es capaz de ayudarse ni a sí misma. La deuda pública de Italia, el Brexit de Reino Unido, la migración, el terrorismo. Factores hay muchos y los expertos anuncian más. Por ejemplo, España podría caer en una nueva crisis inmobiliaria. Las causas: una sobreoferta en servicios turísticos y una menor demanda en ese ámbito. Ello a su vez generaría menor consumo interno. Y la fecha, otra vez, 2020. Resulta interesante observar la teoría del ruso Nikolai Kondratiev. Estudió los ciclos largos de la economía y predijo que cada 50 o 60 años se terminaba una etapa. Su tesis sería fundamental para entender las señales que observamos en estos días, pero desafortunadamente Kondratiev no acabó su teoría. Stalin ordenó ejecutarle por propiciar el capitalismo. Sin embargo, con su análisis podríamos prever que el 2020 será un año de cambio, agravamiento de los conflictos, reestructuración económica, pero también de una redirección en la política mundial. La prosperidad industrial de inicio del siglo pasado culminó con la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial reordenó el sistema político global. De hecho, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial se fundaron en esos años. La crisis del petróleo de los 70 derivó en una renovación institucional del sistema económico, desde la OPEP hasta las nuevas políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no tardaron en imitar otros bancos centrales. Un fin de ciclo que compartió titulares con los golpes de Estado en Latinoamérica, las guerras de independencia en África, la caída del muro de Berlín en la URSS. Desde entonces comenzó un nuevo ciclo, un nuevo sistema. Las señales político-económicas de los últimos años llevan a interpretar a varios expertos que estaremos en la parte baja del ciclo del largo de Kondratiev y por consiguiente con todos sus efectos. Pero a su vez sugieren que la economía ya no es la misma y pese a mantener patrones resulta imposible de predecir. ¿Crees que estamos a las puertas de una recesión que podría poner fin al sistema actual o sabrán hallar una alternativa que corrija los indicadores que advierten sobre esta crisis?